La lluvia golpeaba con fuerza los enormes ventanales de la casa, cuando Daniel regresó después de 10 años de ausencia. Eran casi las 11 de la noche, y las calles estaban prácticamente vacías. Desde el interior de su automóvil, observó durante varios minutos aquella enorme casa, que había sido su hogar durante la infancia. Todo parecía igual, pero al mismo tiempo todo se sentía diferente. Las paredes, los árboles del jardín, las ventanas del segundo piso, y hasta la vieja puerta de madera, seguían exactamente en el mismo lugar. Sin embargo, Daniel ya no era aquel niño que había abandonado aquella casa, con lágrimas en los ojos, y una sola promesa en el corazón: nunca volvería. Ahora tenía 30 años, había construido su propia vida lejos de allí, y había aprendido a vivir sin su familia. Pero una llamada telefónica había destruido aquella tranquilidad. Su padre había muerto. Daniel había recibido la noticia 3 días antes, pero necesitó todo ese tiempo para reunir el valor suficiente para regresar. No había llorado cuando recibió la llamada. Tampoco había llorado durante el funeral. En realidad, había pasado 10 años intentando convencerse de que ya no sentía nada por aquel hombre. Pero mientras observaba la casa bajo la lluvia, comprendió que se había estado mintiendo a sí mismo. Finalmente abrió la puerta del automóvil y salió. Caminó lentamente hasta la entrada. Antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Elena estaba allí, su madrastra. Daniel se quedó inmóvil. Habían pasado 10 años desde la última vez que la había visto. Elena había envejecido. Su cabello tenía algunas canas, y su rostro mostraba las marcas de los años, pero sus ojos seguían siendo exactamente los mismos. Daniel recordó inmediatamente su infancia. Recordó la primera vez que su padre llevó a Elena a casa, después de la muerte de su madre. Él tenía apenas 9 años. Para Daniel, aquella mujer era una desconocida que había aparecido demasiado pronto. Su madre llevaba solo 1 año muerta, y él todavía dormía abrazado a una fotografía suya. Cuando su padre anunció que Elena viviría con ellos, Daniel sintió que alguien estaba intentando borrar el recuerdo de su madre. Desde aquel momento comenzó a odiarla. Elena intentó acercarse a él, pero Daniel siempre encontraba una manera de rechazarla. Nunca la llamó mamá. Nunca aceptó que lo abrazara. Incluso cuando ella preparaba su comida favorita, o esperaba despierta hasta que regresara de la escuela, Daniel fingía no verla. Con los años, aquel rechazo se convirtió en resentimiento. Cuando cumplió 18 años, tomó una maleta y abandonó la casa. Su padre intentó detenerlo, pero Daniel le dijo que no quería volver a ver a ninguno de los dos. Ahora, 10 años después, estaba frente a Elena. Ella lo miró durante unos segundos y dijo suavemente: «Pensé que nunca volverías». Daniel tragó saliva y respondió con frialdad: «Solo vine por las cosas de mi padre». Elena asintió lentamente. «Tu padre dejó algo para ti». Daniel frunció el ceño. «¿Qué cosa?». Elena miró hacia el interior de la casa. «No puedo explicártelo aquí. Ven conmigo». Daniel dudó, pero finalmente entró. El olor de la casa le provocó una sensación extraña. Era como regresar a un lugar que había intentado olvidar durante 20 años. Las fotografías familiares seguían colgadas en las paredes. Daniel vio una imagen de su padre sonriendo, junto a Elena. Más adelante había una fotografía de su madre. Se detuvo frente a ella. Durante unos segundos no pudo apartar la mirada. Elena permaneció detrás de él, sin decir nada. Finalmente Daniel preguntó: «¿Por qué todavía está aquí?». Elena respondió: «Porque nadie la ha olvidado». Daniel no contestó. Continuó caminando hasta llegar al antiguo despacho de su padre. Elena abrió la puerta y encendió la luz. Todo estaba exactamente como Daniel lo recordaba. El escritorio, los libros, el viejo reloj, y la enorme estantería que ocupaba toda una pared. Elena se acercó a la estantería, movió varios libros y presionó una pequeña pieza de madera. Se escuchó un clic. Una parte de la estantería se abrió lentamente. Daniel la miró sorprendido. «¿Qué es eso?». Elena respondió: «Tu padre quería que descubrieras la verdad». Sacó una caja de madera cubierta de polvo, y la colocó sobre el escritorio. Daniel se acercó. «¿Por qué nunca me habló de esto?».
Elena respiró profundamente. Porque tenía miedo de que la verdad destruyera tu vida. Daniel abrió la caja. Dentro había varias fotografías, documentos, cartas antiguas y una pequeña llave de metal. Tomó una de las fotografías y sintió que el corazón le daba un golpe. Era una fotografía de su madre. Pero junto a ella aparecía un hombre que Daniel jamás había visto. El hombre estaba abrazando a su madre, y ambos parecían felices. Daniel levantó la mirada. ¿Quién es? Elena no respondió inmediatamente. Daniel volvió a preguntar, esta vez con más fuerza. ¿Quién es ese hombre? Elena cerró los ojos, y finalmente dijo, tu padre biológico. Daniel soltó la fotografía. Eso no es posible. Elena negó lentamente con la cabeza. Tu padre sabía que algún día tendrías que saberlo. Daniel comenzó a caminar de un lado a otro. Mi padre era mi padre. Sí, respondió Elena. Fue el hombre que te crió. El hombre que estuvo contigo, y el hombre que te quiso más que a nada. Pero no era tu padre biológico. Daniel sintió que no podía respirar. Toda su vida parecía haberse convertido en una mentira. Preguntó si su madre lo sabía. Elena respondió que sí. También su padre lo sabía. Daniel golpeó el escritorio con la mano. ¿Por qué me ocultaron esto? Elena tomó una de las cartas y dijo. Porque tu padre biológico era peligroso. Daniel se quedó quieto. Elena comenzó a contarle una historia que nadie le había contado durante toda su vida. Antes de conocer a su padre, su madre había estado relacionada con aquel hombre. Al principio parecía una persona amable, pero con el tiempo comenzó a mostrar un lado oscuro. Tenía problemas con personas peligrosas, y estaba involucrado en negocios ilegales. Cuando la madre de Daniel descubrió la verdad, intentó alejarse de él, pero aquel hombre no aceptó perderla. Comenzó a seguirla, amenazarla y exigirle que regresara con él. Cuando Daniel nació, la situación empeoró. Aquel hombre quería llevarse al niño. La madre de Daniel tenía miedo de que algún día apareciera y se lo quitara. Entonces pidió ayuda a la única persona en quien confiaba completamente, Elena. Daniel abrió los ojos con sorpresa. ¿Tú conocías a mi madre? Elena asintió, mientras las lágrimas comenzaban a aparecer en sus ojos. Ella era mi mejor amiga. Daniel no podía creerlo. Durante 20 años había pensado que Elena era una extraña que había llegado después de la muerte de su madre. Pero ahora descubría que las dos mujeres se conocían desde mucho antes. Elena continuó explicando que su madre había confiado en ella, y le había pedido que, si algún día algo le ocurría, protegiera a Daniel. Después ocurrió la tragedia. Una noche, la madre de Daniel intentó escapar de aquella situación. Su padre adoptivo trató de ayudarla. Pero algo salió terriblemente mal. La versión oficial decía que había sido un accidente. Daniel había crecido creyendo aquella historia. Pero ahora Elena le revelaba que no había sido un simple accidente. Su madre había estado huyendo de aquel hombre cuando ocurrió el desastre. Daniel sintió que las lágrimas comenzaban a caer. Entonces mi padre sabía todo esto. Elena respondió, sí. ¿Y tú también? Sí. ¿Y por qué nadie me dijo nada? Elena bajó la cabeza. Porque eras un niño. Y porque había personas que todavía podían hacerte daño. Daniel miró nuevamente las fotografías. De repente recordó algo de su infancia. Recordó que algunas noches, Elena cerraba todas las ventanas y puertas antes de dormir. Recordó que siempre revisaba 2 veces las cerraduras. Recordó que cuando él salía de la escuela, ella insistía en recogerlo personalmente. Durante años había interpretado aquellas cosas como control y obsesión. Ahora entendía que probablemente había estado protegiéndolo. Daniel tomó otra carta. Era de su padre. En ella, su padre explicaba que había decidido mantener la verdad en secreto, porque temía que Daniel buscara a su padre biológico algún día. No quería que su hijo se acercara a aquel hombre, ni que descubriera el peligro que había rodeado a su madre. Pero había una última parte de la carta, que hizo que Daniel se detuviera. Su padre escribió que Elena había salvado la vida de Daniel cuando era pequeño. Una noche, años después de la muerte de su madre, un hombre había intentado entrar en la casa. Elena lo había visto,
y había conseguido sacar a Daniel por una puerta trasera, mientras su padre llamaba a la policía. Daniel recordó aquella noche. Tenía 9 años. Recordaba haber despertado en medio de la oscuridad, mientras Elena lo llevaba de la mano. Siempre había pensado que había sido una pesadilla. Ahora descubría que había sido real. Daniel miró a Elena. ¿Por qué nunca me dijiste esto? Ella respondió. Porque tu padre me pidió que nunca lo hiciera, mientras tú fueras menor de edad. Después, cuando creciste, pensé que ya era demasiado tarde. Tú me odiabas, y no quería destruir la poca paz que habías encontrado. Daniel sintió una enorme culpa. Recordó cada palabra cruel que le había dicho. Recordó haberle gritado que ella nunca sería su madre. Recordó haberla culpado por la muerte de su madre. Elena había soportado todo en silencio. Entonces Daniel vio la pequeña llave que había dentro de la caja. Preguntó qué habría. Elena palideció. ¿Hay algo más? Subieron juntos al segundo piso, y entraron en la antigua habitación de su madre. Detrás de un viejo cuadro, encontraron una pequeña cerradura. Daniel introdujo la llave. La puerta se abrió, y apareció una caja metálica. Dentro había documentos, fotografías, y un último sobre. En el sobre estaba escrito el nombre de Daniel con la letra de su madre. Sus manos comenzaron a temblar. Abrió el sobre lentamente. Dentro había una carta que había sido escrita pocos días antes de su muerte. Daniel comenzó a leerla. Su madre le decía que probablemente algún día estaría confundido, y que quizá llegaría a odiar a las personas que intentaban protegerlo. Le decía que Elena no era su enemiga. Era la persona que había elegido para cuidar de él, si ella ya no podía hacerlo. Daniel no pudo contener las lágrimas. Su madre había sabido que podía morir. Había preparado aquella carta pensando en el futuro de su hijo. Al final, había escrito una frase que destruyó por completo el muro que Daniel había construido durante tantos años. No permitas que el dolor de perderme te haga odiar a las personas que se quedaron para cuidarte. Daniel cerró los ojos. Elena estaba detrás de él llorando en silencio. Entonces Daniel comprendió toda la verdad. Su padre no había reemplazado a su madre. Elena tampoco. Ambos habían intentado protegerlo de una realidad demasiado peligrosa para un niño. Y mientras él crecía, creyendo que había sido abandonado, Elena había estado allí cada día, cumpliendo una promesa que había hecho a su mejor amiga. Daniel se acercó lentamente a ella. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente dijo, «Perdóname». Elena negó con la cabeza. «Eras solo un niño». Daniel respondió, «Pero te hice sufrir». Elena sonrió entre lágrimas. «Lo importante es que ahora conoces la verdad». Daniel la abrazó. Fue la primera vez que la abrazaba voluntariamente desde que era un niño. Elena comenzó a llorar mientras lo sostenía con fuerza. «Nunca quise reemplazar a tu madre», dijo. «Solo quería cumplir mi promesa». Daniel cerró los ojos y respondió, «Ahora lo entiendo». Afuera, la lluvia comenzaba a detenerse. Después de tantos años, la casa parecía diferente. Ya no era el lugar donde Daniel había perdido a su madre. Era el lugar donde finalmente había encontrado una parte de la verdad que había estado buscando sin saberlo. Antes de salir de la habitación, Daniel miró una última vez la fotografía de su madre. Por primera vez no sintió solamente dolor, sintió paz. Elena permaneció a su lado. Daniel tomó su mano y dijo, «No quiero volver a llamarte madrastra». Elena lo miró sorprendida. «Entonces, ¿cómo quieres llamarme?» Daniel sonrió entre lágrimas. «Como siempre debía serlo. Familia». Elena no pudo responder, solo lo abrazó. Aquella madrugada, Daniel comprendió que la persona que había odiado durante 20 años había sido precisamente la persona que más había luchado por protegerlo. Y mientras el primer rayo de sol entraba por la ventana, Daniel entendió una verdad que cambiaría su vida para siempre. Algunas personas no llegan para ocupar el lugar de quienes hemos perdido, llegan para ayudarnos a sobrevivir después de perderlos. Elena nunca fue la mujer que reemplazó a su madre. Fue la mujer que mantuvo viva su promesa. Y después de 20 años de dolor, secretos y resentimiento, Daniel finalmente pudo perdonar a su pasado y abrirle la puerta a un nuevo comienzo.